tal? Como siempre es un gusto poder saludarles después de una larga espera. Estamos a unos instantes de que se reanude la actividad del trabajo en este salón de sesiones de la sede histórica del Senado de la República. Desde el mes de septiembre del año pasado, el año 2016, este ha sido el espacio en donde se ha debatido, donde se ha discutido el proyecto de constitución política de la Ciudad de México. En la reunión anterior se abordaron diversos temas, diversos artículos que fueron aprobados en lo general y en lo particular por los diputados, por las diputadas que integran esta Asamblea Constituyente. Aún resta la discusión, el debate de algunos artículos, de los artículos transitorios que han sido, por supuesto, analizados y discutidos en las comisiones que se han conformado precisamente para llevar a cabo el análisis pormenorizado de cada uno de los textos que integran el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. El día de ayer se continuó con la discusión del articulado referente a las alcaldías y en donde se señala específicamente la forma de su integración, de su organización y también las facultades de dichas alcaldías, las cuales se contienen en el artículo 59 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Otro artículo que fue discutido también en la reunión previa fue el artículo 60 del dictamen de la Comisión de Alcaldías, que también se aprobó en lo general y en lo particular. Se continuó con la discusión de los artículos 61 y 62. Estos se refieren a los recursos públicos de las demarcaciones y también a la participación ciudadana en las alcaldías respectivamente. Horas después se dio paso a lo que es el siguiente capítulo. Este capítulo que integra también diversos artículos de este proyecto de Constitución relacionado con la ciudad pluricultural. Los artículos que integran este capítulo es el artículo 63, el cual se refiere a lo que es los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y los barrios originarios. Específicamente se señala en este artículo que la Ciudad de México reconoce los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, así como de los barrios originarios y de los no originarios históricamente asentados en el territorio de la Ciudad de México. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas forma parte de la Constitución Política de la Ciudad de México. Otro de los artículos que también se discutió en la sesión previa fue el artículo 64, que habla específicamente de la composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica de la Ciudad de México. En su numeral 1 se señala que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica sustentada originalmente por sus pueblos y comunidades indígenas y por sus barrios originarios. Los pueblos y comunidades indígenas, así como sus barrios originarios, son aquellos que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan en parte sus propias instituciones sociales, instituciones económicas, culturales y políticas y los sistemas normativos propios, su tradición histórica y su territorialidad y cosmovisión. El artículo 65 también fue un artículo discutido en la reunión anterior de los diputados, de las diputadas que integran la Asamblea Constituyente, y el cual se refiere a los pueblos y comunidades indígenas y sus barrios originarios. Aquí se señala el carácter jurídico de los pueblos y de las comunidades indígenas, de los barrios originarios, que tiene el carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. También se refiere este artículo a la autonomía, al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas y los barrios originarios, al derecho a la tierra, al territorio y a los recursos
naturales. Aún faltan algunos artículos que deberán ser presentados ante el Pleno de esta Asamblea Constituyente. Si usted ha tenido la oportunidad de hacer un seguimiento al trabajo realizado por este Pleno, podrá usted también hacer un seguimiento a través de las páginas electrónicas que se publican en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Ahí existe un apartado en donde se señalan los artículos que han sido ya aprobados por la Asamblea Constituyente. Dentro de los artículos que aún faltan por ser discutidos por este Pleno, se señalan los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Vamos a hacer un breve recordatorio a qué se refieren los artículos que deberán ser presentados ante el Pleno de esta Asamblea Constituyente. El artículo 4 se refiere al tema de la ciudad pertenece a sus habitantes. Aquí se hacen diversos señalamientos, entre ellos que este proyecto asume que todas las personas que se encuentran en la ciudad integran su hábitat independientemente de la condición que posean, es decir, que sean originarias de la Ciudad de México, que sean residentes o que sean transeúntes. El artículo 5, que también será un artículo que tendrá que ser analizado y discutido por el Pleno de esta Asamblea Constituyente, se refiere a la distribución del poder. Este título atiende específicamente la necesidad de renovar el funcionamiento de las instituciones de acuerdo a las tendencias contemporáneas hacia la descentralización del poder. El artículo 6, también un artículo importante que debe ser analizado y discutido, se refiere a la buena administración. Aquí se propone un título para garantizar el derecho a la buena administración a través de un gobierno profesional, honesto y efectivo, en el que se establezcan las políticas de profesionalización y un servicio civil de carrera fundado en el mérito y la igualdad de oportunidades. El artículo 7 hace referencia a las relaciones con el gobierno federal. La Ciudad de México debe garantizar las condiciones necesarias para el debido funcionamiento de los poderes e instituciones federales asentados en su demarcación. Se expresan las responsabilidades y derechos de la ciudad en el Estatuto de Capitalidad que regirá las relaciones de cooperación y coordinación con la Federación sin que se vulnere la autonomía de la ciudad y la autonomía y la soberanía de sus habitantes. El artículo 8 hace referencia a la reformabilidad, a la progresividad e inviolabilidad de la Constitución de la Ciudad de México. Este proyecto reconoce que el marco normativo deberá ajustarse a la dinámica social y a las transformaciones de la ciudad. Se proponen diversos lineamientos de estabilidad constitucional mediante un procedimiento regido por su reforma que considera la aprobación por mayoría calificada del Congreso local en 2 periodos ordinarios de sesiones. Se establece también que el Tribunal Constitucional local determine los casos en que proceda el referéndum para la aprobación de dichas reformas. Se estipula que en materia de derechos y libertades, la Constitución y las leyes que emanen de ella no podrán reformarse en un sentido progresivo para su ampliación, protección y garantía. Son parte de algunos de los artículos que aún falta sean presentados al Pleno de la Asamblea Constituyente. Estamos a la espera de que se reanude la actividad en este recinto, en este salón de sesiones de la sede antigua del Senado de la República. Otro aspecto, y esto con la intención de que usted tenga un planteamiento de lo ocurrido previamente en este salón de sesiones,
También se llevó a cabo el día de ayer que los diputados y diputadas de esta asamblea expresaran sus opiniones a un pronunciamiento emitido por el presidente de la Asamblea Constituyente, el diputado Alejandro Encinas, en torno a las acciones y a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Se llevó a cabo también un intercambio de opiniones de los diversos grupos parlamentarios representados en la Asamblea Constituyente. Esto es parte de lo que ha ocurrido en este salón de sesiones y también parte de lo que se espera sea discutido en las próximas horas en este recinto legislativo. Por supuesto, le queremos reiterar la invitación para que nos acompañe, esté usted pendiente. En unos minutos más estaremos dando inicio a las actividades y al trabajo y por supuesto lo estaremos transmitiendo a través de la señal del canal del Congreso. Vamos a hacer una pausa. Lo invito nuevamente para que permanezca y se quede usted en la señal del canal del Congreso. Estaremos retornando en un momento más a este salón de sesiones de la antigua sede del Senado de la República, en donde se lleva a cabo la discusión del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. No se vaya, regresamos en un momento.